Mis queridos hermanos, el hermano hizo mención de su voz. Yo de mi parte tengo que pedir perdón por la voz que el Señor me ha dado, porque si vienes de un día de trabajo y con el calor que hace aquí adentro en este momento, si tienes la tendencia de querer cerrarte los ojos y dormir, lo siento, la voz que el Señor me ha dado te va a despertar en todo momento. Dicen que la diferencia entre el predicador y la gente normal es que la gente normal suele hablar en su sueño. El predicador habla en el sueño de otros. Entonces, espero que no suceda ahora. Y con lo que tenemos por delante, creo que la palabra de Dios nos va a inspirar nuevamente con las posibilidades que tenemos en el Señor Jesucristo. Porque al morir por nosotros en la cruz del Calvario, gloria a su nombre, nos compró la salvación eterna de nuestras almas. Pero nos compró muchísimo más. En una de las cartas que dictó al apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, el Señor se presenta como el que tiene la llave de David. Y la llave de David en el Antiguo Testamento, en esa época, pertenecía al tesorero del reino. Y entonces, cuando dice el Señor que tiene la llave de David, esto significa que nos ha abierto la tesorería espiritual del reino de Dios para nosotros. Un sinnúmero de bendiciones. Y entonces, en esta semana, nuestro tema, a la luz de toda esa gloria que Cristo nos ha comprado, nuestro tema es la salud psicológica del creyente. Vale, creo, definir algo de lo que esto significa antes de continuar, por si acaso que haya algunos que no nos han podido acompañar en los otros estudios. No voy a repetir los mensajes de antes porque todo queda grabado y sí, ya puedes escucharlo en grabación. Y yo siempre salgo más guapo en audio que en vídeo, así que ya podéis escucharlo. Pero la salud psicológica del creyente. Por creyente queremos decir hijo renacido de Dios o hija renacida de Dios. Una persona que reconoce que ante Dios está condenado porque no ha dado a su Creador su debido lugar en la vida. Y por eso trata quizás de salvarse y se da cuenta de que es imposible. Como el Señor Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y el llamado creyente cree la palabra de Dios, pero no solamente una mera creencia en la cabeza, sino una entrega también a lo creído. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y como el Señor de nuestra vida. A esto se refiere cuando usamos la palabra creyente. Podríamos usar la palabra cristiano, pero infelizmente la palabra cristiano tiene unos significados tan vagos, tan generales, que realmente no tienen suficiente precisión. La salud psicológica del hijo renacido de Dios, la hija renacida por el Espíritu Santo de Dios,
al aceptar a Cristo como su Salvador personal. Entonces, la salud psicológica se refiere a la salud del alma, esa parte de nuestro ser compuesto de intelecto, voluntad y sentimientos. La vida cristiana es una vida llevada en el poder del Espíritu Santo, pero obviamente tiene su impacto en nuestra alma también, como ya hemos venido notando. Entonces, con esto, quiero repetir algo que dije anoche, que entre las muchas más bendiciones que Cristo nos ha comprado en la cruz del Calvario, hay 3 áreas de bendición que se abren para el renacido. Pero infelizmente se cambian en áreas de tensión en el alma cuando no se haga caso del efecto del renacimiento en el ser. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, el Espíritu Santo viene a ser la vida de tu espíritu. No lo vas a sentir en tus sentimientos, porque eso es algo que sucede en tu espíritu. Y los sentimientos pertenecen al alma, pero está allí. Y entonces, si no haces caso de esto y del efecto de esto que llamamos el renacimiento, obviamente esto crea tensiones por dentro. Y esas 3 áreas encontramos en 1 de Corintios 13, un versículo tan bien conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Anoche nos fijamos en la bendición de la fe capacitada por el Espíritu Santo mismo que mora en el creyente. Pero también hemos notado algo de las tensiones causadas por no vivir por la fe. Dios es invisible y por eso es tan fácil en medio de los quehaceres de la vida pasar por alto su presencia con nosotros y también la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, si lo pasamos por alto y vivimos como si el renacimiento no hubiera sucedido, ya crea las tensiones que vimos anoche en relación con la vida de fe. Esto fue nuestro tema anoche. Esta noche pasamos a la esperanza. La esperanza también necesita una definición clara. Pero vimos anoche que el Espíritu Santo transforma nuestra mera creencia en la verdad de Dios, en fe salvadora. Es parte del don de Dios al aceptar la salvación. El Espíritu Santo transforma una mera creencia superficial, pero cuando nos entregamos a lo creído, el Espíritu Santo la transforma esa mera creencia en fe salvadora. Igualmente, el Espíritu Santo transforma nuestra pobre esperanza humana en certidumbre para el futuro. Cuando hablamos de esperanza en estos contextos, no estamos hablando de esa esperanza que sale de los labios muy inciertos, muy inseguros que encontramos en el mundo. Si preguntamos a una persona, ¿viene fulano de tal mañana?
Espero que sí, dice. Y esto no es ninguna certidumbre. En realidad, la palabra esperar expresa más una duda. No es así la esperanza cristiana. La esperanza cristiana nos da una certidumbre para el futuro. Esto vamos a notar enseguida, porque tenemos que notar que de esa esperanza segura que el Espíritu Santo nos da frente a la vida en el futuro. Ya sabemos que de allí nace en nosotros esto que hemos mencionado tanto en estos días, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nace en nosotros frente al futuro, pensando en el porvenir. Esto es la esperanza cristiana y su consecuencia en la paz de Dios reinando en el corazón. Entonces, a la luz de esto, tenemos que empezar inmediatamente con la raíz de la esperanza cristiana. Y esto no se encuentra en las circunstancias. Podemos decir de ciertas circunstancias, aquí hay esperanza, y puede haber. Pero esta esperanza cristiana es algo que ha de reinar en nuestro corazón, aun en medio de las circunstancias más adversas. La raíz de la esperanza cristiana no se encuentra en las circunstancias de la vida. Se encuentra en Dios, en Dios. El libro de los Salmos está lleno de esto. Y subraya esto, de dónde está nuestra esperanza, esta esperanza que Dios nos da. Por ejemplo, en el Salmo 39 y el versículo 7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. No en las circunstancias, sino en ti. Y esto lo vemos repetido, por ejemplo, en estas referencias que ves ahora en la pantalla, 14.6, 62.5, 71.5, 91.2, 91.9 y 142.5. No hace falta buscar esos versículos porque son casi una repetición de lo que vemos en el Salmo 39. Mi esperanza está en ti. Y si buscas en una concordancia el verbo esperar, porque estas son referencias al sustantivo esperanza, pero si buscas el verbo esperar, encontrarás muchísimas más referencias. Obviamente, el libro de los Salmos es testimonio de esto, de que el raíz de la esperanza que Dios nos da no se encuentra en las circunstancias de la vida, sino es algo que ha de reinar en nuestra vida, sea cual sea la situación en que nos encontramos. Entonces, la raíz de esta esperanza cristiana se encuentra en Dios mismo. Pero esto no solamente en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo repite también. En 1 de Pedro 1:21 se dice que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dejad de mirar las circunstancias de la vida para sacar alguna esperanza de ellas, porque las circunstancias de la vida son sumamente fluctuantes y así será tu esperanza si esperas de las circunstancias.
Entonces, que vuestra fe sea en Dios, no en tus propias posibilidades, sino que tu fe sea en Dios y que tu esperanza también sea en Dios. Primera de Timoteo 1:1 es importante en este caso. Ya vemos el énfasis de la palabra de Dios en que nuestra esperanza sea en Dios. Y en Primera de Timoteo 1:1, el apóstol Pablo, al escribir a Timoteo, habla de el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Es una prueba más entre tantas que encontramos en la Biblia de la deidad de Cristo. Nuestra esperanza es Dios, el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Interesante, pero ahí está la raíz de nuestra esperanza. Las circunstancias de la vida cambian, se fluctúan, pero Dios no cambia. Dios no cambia, está siempre allí. Me hace recordar de un matrimonio que iba en su coche un día por cierto camino y ella le dice, la última vez que venimos por aquí éramos de novios. Sí, dijo ella. Sí, dijo él. Entonces ella dice, sí, pero en esos días no era que tú estuvieras ahí a ese lado y yo a este lado, sino más cerca. Y él piensa por un momento y dice, bueno, yo no me he movido, dice, yo no me he movido. Y así dice el Señor está siempre lo mismo. Nosotros somos los fluctuantes, especialmente si nuestra esperanza tiene su raíz en circunstancias fluctuantes. Entonces, Dios es la raíz de la esperanza cristiana. Entonces, ahora, la realización de la esperanza cristiana, ¿cómo la vamos a realizar? Porque a mí no me gusta trazar meramente doctrinas bíblicas, cuán preciosas que sean, sin ver su aplicación a la vida práctica. Entonces, cómo realizar esa esperanza cristiana, esa certidumbre frente al futuro. Es por contemplar las circunstancias a la luz de lo que es Dios y no contemplar a Dios a la luz de las circunstancias. Muchas veces, si nos hundimos en las circunstancias, pensando en la problemática de la vida, la pesadumbre que nos llega por pensar en tanta crisis, en tanto problema en la vida diaria. Si pensamos en Dios a la luz de esas circunstancias, parece que Dios se ha achicado. Perdemos la seguridad de que Dios sea soberano sobre nuestras circunstancias. Yo recuerdo cuando una hermana en la fe en otro país se me acercó un día pidiendo que orara por su problema, pero luego dijo, pero hermano, estoy en una situación que ni Dios puede resolverla. Obviamente se había fijado tanto en su situación, pensar en Dios a la luz de las circunstancias y no pensar en las circunstancias a la luz de lo que es Dios. Entonces, de esa manera realizamos la esperanza cristiana
puesto que es una esperanza en Dios. Ahí está la raíz. Obviamente hemos de contemplar todas las circunstancias de la vida a la luz de lo que es nuestro Dios. Infinito en su grandeza, infinito en su poder, glorioso en su soberanía sobre las circunstancias de la vida. Pero para esto, para contemplar las circunstancias a la luz de lo que es Dios, hace falta pasar el debido tiempo en el santuario de tu relación personal con Dios. Dios te ha salvado no meramente para librarte del infierno que mereces como rebelde contra tu Creador. Sí, esto y gloria a Dios por tal salvación. Pero no es solo por esto, esa es la parte negativa, preciosísima en sí, pero todavía negativa. Primera de Pedro 3:18 dice que Cristo sufrió todo en la cruz para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios el Padre, para llevarnos a Dios el Espíritu Santo, para traernos a sí mismo, porque el Cristo que murió así por nosotros es la segunda persona de la Trinidad Divina. Esto es el para qué de la cruz. La parte negativa, importantísima para hacer posible esto. Pero esto ha sido el propósito principal. Con razón, el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. La vida cristiana verdadera, auténtica, es toda una relación personal de amor con el Cristo de Dios. Y dentro de esa relación, entramos ante el trono de Dios y allí para pasar el debido tiempo, digo, en el santuario de nuestra relación personal con Dios. Aquí en esta capilla no encontrarás el centro de tu vida cristiana. Gracias a Dios por la confraternidad que tenemos entre hermanos y por los ministerios que Dios pone en su iglesia para ayudarnos a crecer en la vida cristiana. Pero a fin de cuentas, el verdadero centro de la vida cristiana de cada uno de nosotros se encuentra en ese lugar secreto donde te encuentras a solas con Dios. Y no puedes tener suficiente concepto de Dios para que ese concepto a la vez tenga su impacto sobre tu ser y sobre tu manera de ver las cosas, si no pasas suficiente tiempo en su presencia. Creo que esta pantalla ahora es casi la más importante de todas las que se van a proyectar esta tarde. Tenemos que reconocer esto. Para esto hace falta pasar el debido tiempo en el santuario de tu relación personal con Dios. El Salmo 16, el versículo 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Es decir, me fijo siempre en lo que es Dios. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ahí está la certidumbre frente a todo lo que le pueda ocurrir. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y este salmo termina muy pronto, es un salmo solo de 11 versículos, termina en el versículo 11 con esto: en tu presencia hay plenitud de gozo.
David y un grupo de sus amigos aprendieron la gloria de pasar tiempo en la presencia de Dios. Aprendieron a adorar, aprendieron a cantar alabanzas a Dios. Y el libro de los Salmos, una gran parte de ese libro es la consecuencia de esa experiencia suya. Y los ángeles, suelo decir esto y lo repito muchas veces, los ángeles seguramente se asombran al ver que nosotros, pecadores, pero salvos por la gracia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nosotros tengamos este altísimo privilegio y bendición de entrar en una relación íntima de amor con nuestro Creador y con el Salvador que nos ha salvado. Pero creo que se asombran muchísimo más por nuestro descuido de ese privilegio. Permíteme preguntarte, hoy, ¿cuánto tiempo has pasado a solas con el Señor? Y me dirás, bueno, hoy ha sido un día especial, muy ocupado, no he tenido tiempo. Muy bien, ¿qué de ayer, anteayer? ¿Qué del domingo aún? ¿O el sábado? No, alguien ha dicho, siempre hay tiempo para lo que queremos hacer. Siempre podemos manejar el tiempo para esto. Y esta es la vida cristiana verdadera. Se realiza esta esperanza por dar el debido tiempo a nuestra relación con el Señor. Repito lo que dije anoche, Dios es invisible y para que su presencia con nosotros tenga su debido impacto sobre nosotros, es imprescindible que pasemos suficiente tiempo disfrutando nosotros de esa relación de amor. Y que Él, y esto no lo entiendo, pero la palabra de Dios me lo asegura, Él mismo disfrutando de la relación personal conmigo, contigo. Es por eso creo que el Señor nos ha hecho cada uno un ser único. No hay otro ser en todo el universo tal como tú, para que Dios reciba de ti en términos de relación personal lo que no puede recibir de ningún otro. Yo no puedo reemplazarte en ese santuario de tu relación con Él. No estoy hablando de que mi relación con el Señor sea mejor o peor que la tuya, pero sí es diferente, es único cada uno. Y en tu presencia hay una plenitud de gozo que nos espera, que no encontramos en ningún otro sitio. Entonces, al dar la debida prioridad a la práctica de nuestra relación personal con Dios, en primer lugar nos profundizamos en nuestro conocimiento de su persona. Obviamente entra más certidumbre en el corazón al pensar en Dios soberano sobre mis circunstancias, a pesar de las situaciones que me esperan. Es decir, llego a conocer suficiente de lo que es Dios en su persona para poder contemplar las circunstancias a la luz de lo que es Él. No es que meramente que mi cabeza esté llena de una teología referente a lo que es Dios, sino que en el santuario de mi relación con Él, esa teología tiene su impacto
y profundiza mi conocimiento personal de mi Creador. Y Dios se digna de revelarse a nosotros, a ti y a mí personalmente, individualmente. Entonces se profundiza nuestro conocimiento de su persona. Pero también podemos ver ahora las circunstancias del punto de vista del trono. Yo he aprendido algo muy importante en cuanto a mi relación devocional con el Señor. Cuando yo empiezo a adorarle, la geografía de la adoración es muy interesante. Si cabe la palabra geografía. Puedo comenzar a adorarle en cualquier sitio, pero el Espíritu Santo da alas a mi espíritu y me lleva al trono. Un amigo mío siempre, al despedirse de mí, siempre decía: adiós, David, sigue mirando hacia abajo. No mirando hacia arriba, mirando hacia abajo. Yo entendía lo que tenía en mente. Lleva tu vida ahí ante el trono para mirar las circunstancias desde allí. Ana y yo pasamos mucho tiempo en los aeropuertos del mundo y cada aeropuerto parece un caos tremendo, con los aviones saliendo, entrando, vehículos por todo lado, multitudes de gente, parece un caos. Pero yo recuerdo el día cuando en el aeropuerto de Washington, en Estados Unidos, nos llevaron a la torre de control, a mirar el aeropuerto desde la torre de control. Y vimos que el aeropuerto, a pesar de un aparente caos, funcionaba perfectamente bien porque cada elemento tenía un contacto o directo o indirecto con la torre de control. Esto es lo que cambia tu actitud para con las circunstancias de la vida. Cuando dentro de tu vida devocional, en el lugar secreto con el Señor, permites que el Espíritu Santo dé alas a tu adoración para llevarte al trono y ver la vida desde ese punto de vista. Y ves que a pesar del aparente caos en la vida cotidiana, especialmente con toda la crisis que rige por todo lado hoy en día, te das cuenta de que en realidad es algo permitido por el Dios todo soberano. Él tiene propósitos que cumplir y no importa la situación en que te encuentres, siempre cabe el propósito de Dios en esa situación. No cabe siempre lo que tú quieres hacer, pero lo que Él quiere. Y te das cuenta de que Él está en control soberano sobre todas tus circunstancias y puedes descansar en Él, puedes reposar en Él. Y de ahí viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento porque no depende de las circunstancias. Entonces, de esa manera realizamos la esperanza cristiana. Una cosa interesante, alguien me dijo una vez, bueno, yo no paso mucho tiempo hablando con el Señor de las situaciones de mi vida, porque Él sabe exactamente, Él sabe más que yo de esas circunstancias. Pero hemos de repetir en oración los detalles de ciertas situaciones que nos preocupan, no para que Dios lo sepa, sino Él ya lo sabe, pero es para que los veamos nosotros esos detalles de su punto de vista.
¿Te has dado cuenta de esto? Al detallar los diferentes elementos de la problemática que te aflige en tu oración, ¿te has dado cuenta de que tu punto de vista cambia? Ahora lo ves del punto de vista del trono de Dios. Lo ves desde la torre de control. Entonces, no caigas en la trampa de decir, bueno, no hace falta que detalle esa situación a Dios porque Él lo sabe. Sí, lo sabe. Pero al detallarlo en su presencia, vienes a ver la situación de su punto de vista. Entonces, así vivimos la esperanza viva, aún en medio de circunstancias adversas. Con razón, la raíz de esa esperanza se encuentra no en las circunstancias, sino en Dios. Y realizamos esta esperanza al pasar el debido tiempo a solas con Él, permitiendo que el Espíritu Santo nos lave el cerebro del bombardeo de las mentiras del mundo y que también profundice nuestro conocimiento de Dios y nos pone en la torre de control, no para controlar nosotros, sino para ver cómo todo está bajo el control de Dios. Y allí está mi esperanza, venga lo que venga. Y estas experiencias nos dan más certidumbre para el futuro. Cada vez que ejerzas tu vida devocional, permitiendo que el Espíritu Santo de Dios te lleve a ver la vida de su punto de vista. Esto te da más certidumbre para el futuro, para futuras situaciones. Nosotros, por ejemplo, si permites una referencia personal, nosotros llevamos 51 años en la obra misionera. No somos miembros de ninguna entidad misionera, ninguna organización. Vivimos dependiendo directamente de Dios. Si Dios dejara de proveer para nuestras necesidades, moriríamos de hambre, porque ni siquiera tenemos pensión del Estado. Todo depende de Dios. Y nos costó al principio, como a cualquiera, quitar el temor de nosotros. ¿Qué si Dios nos falte? Pero ahora no nos cuesta nada, porque llevamos décadas de probar la fidelidad de nuestro Dios. Y por eso esas experiencias de día en día obviamente nos da más certidumbre frente a situaciones en el porvenir. Y crecemos en nuestra certidumbre en Dios, en nuestro sentido de seguridad en Dios, al ver cómo Él se ha mantenido fiel. Pero si vivimos siempre preocupados por la problemática de la vida, por no dar el debido tiempo a nuestra relación personal con el Señor, entonces no aprendemos nada. Y el temor de hoy solamente aumentará el temor de mañana. Y entonces menciono esto porque creo que ahí tenemos la clave de Romanos 5:3. Porque el apóstol Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Ay, qué locura.
nos gloriamos en las tribulaciones. No dice nos gloriamos por las tribulaciones, sino aún en medio de las tribulaciones nos gloriamos en Dios, sabiendo que Dios ha permitido esta tribulación para producir cierta paciencia en nosotros. Y la paciencia ejercida nos permite probar la fidelidad de Dios. Y esa prueba produce esperanza. Y esta esperanza cristiana, esta esperanza sobrenatural, un producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros, no avergüenza, por supuesto. Es decir, esas experiencias en el santuario de nuestra relación personal con el Señor nos da más y más certidumbre frente a lo que todavía nos espera. Entonces, un ejemplo de esta esperanza, Abraham. Él no aceptaba lo que las circunstancias le enseñarían. Si él tratara de llenar su corazón de esperanza frente a sus circunstancias, sería de ridículo. Dios le había prometido un hijo y que Sara sería la madre de ese hijo. Ridículo. Obviamente totalmente imposible dadas las circunstancias, pero es interesante lo que dice Romanos 4:18. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. Contra una esperanza basada en las circunstancias, Él ejerce una esperanza basada en Dios. Entonces, esto hecho posible por llevar su vida en una relación personal con su Dios. Entonces, tengo que pasar de la raíz de la esperanza cristiana y su realización, infelizmente, a su rechazo. No digo que ningún creyente la rechace adrede, pero por descuido, por negligencia sucede. Y por eso vamos a ver lo que podemos aprender de esta parte. Al no dar esta prioridad a nuestra vida devocional, se crea un conflicto por dentro. Y siempre cuando hay un conflicto por dentro, esto trae sus propias tensiones. Llevamos sufrimos de muchas tensiones por tener conflictos no resueltos dentro de nosotros. En este caso, juntamente con cualquier otro, esto nos condena a cierto pesimismo frente al futuro. Esas tensiones que llevamos, entonces, produce ese pesimismo. Y tal conflicto y pesimismo pueden llevarnos a la depresión. La depresión no es una mera tristeza, es una condición psicológica. Cuando uno se siente esclavizado realmente a cierta condición psicológica. Ahora, somos seres muy complicados y no debemos hablar en términos sencillos meramente y decir que hay una respuesta inmediata a toda condición psicológica. Somos seres bastante complicados, pero muchos estados de depresión en la vida se deben
a conflictos no resueltos. Te encuentras frente a una situación. Hay dos opciones, hay dos caminos que tomar. Pero si tomas por supuesto, tienes que rechazar el otro. Si tomas entonces tienes que rechazar el primero. Y no puedes llegar a una decisión. Y hay un conflicto. A veces es un conflicto entre responsabilidades. Tu responsabilidad en el trabajo y tu responsabilidad ante la familia es un ejemplo. Hay varios ejemplos de esto. Y es un conflicto que no puedes resolver porque no quieres rechazar ni el uno ni el otro. Entonces, para mantener ese conflicto, tienes que gastar tanta energía nerviosa que no te sobra suficiente energía nerviosa para mantener la estabilidad de siempre. Ahora, esto no es la única causa de depresiones, pero un conflicto no resuelto es una base muy, muy común para ese estado psicológico. Y en el creyente hay posibilidad, como hemos dicho, de que haya tensiones debidas a no llevar la vida bajo el impacto de la obra del Espíritu Santo que quiere obrar en nosotros. El conflicto en este caso se debe a que el Espíritu Santo en nuestro espíritu quiere llevarnos al santuario. Porque Él sabe muy bien que esa relación personal con Dios en el Señor Jesucristo es la clave no solamente de nuestra salud psicológica, sino es la clave de toda la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo para nosotros. Y si nosotros lo descuidamos, entonces obviamente existe ese conflicto. Y el alma nuestra, como consecuencia, se hunde en las circunstancias. Y nos vemos como cualquiera que no conozca a Cristo como su Salvador personal. Frente a las circunstancias se hunde en la problemática que se presenta. Entonces el rechazo de esta esperanza cristiana es peligrosísima para el bienestar del Hijo renacido de Dios. Pero no termino con esa parte negativa, sino tenemos que hablar también de la restauración de la esperanza cristiana. Y con eso terminamos. Aunque hayamos sufrido por haber descuidado el ejercicio de esa relación con Dios para la cual Cristo murió por nosotros, sin embargo, no tenemos que pasar toda la vida sufriendo de sus consecuencias. Hay posibilidad de una restauración. Y en primer lugar, hablando sumamente, prácticamente, tenemos que arreglar el horario. Si no tienes tiempo suficiente para dedicar a la prioridad de tu relación con el Señor, entonces obviamente hay algo en el horario que no está al agrado de Dios. Tenemos que arreglar el horario para dar tiempo adecuado a la prioridad de esta relación en el lugar secreto. Los creyentes, los hijos renacidos de Dios, que pueden lograr y cumplir ministerios
bajo la bendición de Dios son los que han tenido que arreglar su horario ante Dios. Algunos sí tenemos el privilegio, como el que habla ahora. Mi única responsabilidad en la vida es vivir en la palabra y exponerla. Ahora, todos no tenéis ese privilegio, pero aún en medio de todos los quehaceres del día, entonces tenemos que preguntarnos, ¿para qué dedico tiempo a esto? ¿Para qué dedico tiempo al otro? ¿Qué prioridad merece esto en mi vida por encima de mi relación con el Señor? Hay que arreglarlo a veces en serio, a veces con papel y lápiz para arreglar el horario, pero es urgente, porque perdemos poder vivir por la fe, como vimos anoche, y perdemos también esta bendición de la esperanza capacitada por el Espíritu de Dios, que nos da certidumbre en medio de las circunstancias de la vida. En segundo lugar, habiendo por fin encontrado el tiempo para pasar por el Señor, confesarle a Él tu descuido de esta prioridad. No tomarlo por algo aceptable, no, confesar tu descuido y ponerte ahora bajo otro sistema para decir: Señor, te pido que me des otro sistema de valores para que ponga yo esta relación que he descuidado tanto en el pasado, que la pongo en el primer lugar. Entonces, no estoy esto no es una enseñanza sobre cómo ocupar el tiempo con el Señor, pero en el contexto de lo que hemos visto, dentro de esa relación, ver la vida desde el punto de vista del trono de Dios. Así empezamos a restaurar en nuestro corazón esta esperanza inspirada y capacitada por el Espíritu Santo de Dios. Pero tengo que añadir esto, porque estamos con cosas que tienen que ver con nuestra psicología. Si el descuido en el pasado ha producido en tu ser males psicológicos muy graves, te hará falta una consejería adecuada, seguro, para ponerte en condición para seguir tal restauración. Por eso, siguiendo lo que dije anoche, cuando te encuentras con personas especialmente hundidas en la depresión, no debes ir donde ellos a decir: debes pasar más tiempo a solas con el Señor, porque no están en ese momento en condición psicológica para apreciar ni para ejercer esa relación. Necesitan una consejería adecuada al nivel de su necesidad psicológica. Pero si no hemos llegado a esa condición por la gracia de Dios, es urgente que nos pongamos a restaurar esa esperanza que reine en nuestra vida. Entonces, hemos visto esta tarde algo de la raíz de la esperanza cristiana, que es Dios. No esperamos en la fidelidad del Dios soberano, en su poder y en su amor para con nosotros. Hemos visto algo de la realización de esa esperanza dentro de nuestra relación personal con Él. Hemos visto el peligro
del rechazo de esa esperanza, pero la gloriosa posibilidad de restaurar nuestra vida en esa certidumbre frente al porvenir, venga lo que venga. Entonces termino con un versículo que no he citado antes, pero muy apropiado para este momento. En Romanos 15, el versículo 13. Encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:23, en las otras noches, una referencia al Dios de paz. El Dios que nos da ese reposo del alma, que es el síntoma principal de la salud psicológica del creyente. Pero aquí dice, y el Dios de esperanza, el Dios que ha de ser la raíz de tu esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer. Obviamente la paz aún frente al futuro, cuando dependemos del Dios de esperanza, para que abundéis en esperanza. No una esperanza producida por tu propia naturaleza humana, sino por el poder del Espíritu Santo en ti. Es interesante, yo encontré este versículo después de preparar este estudio para esta noche. Y aquí está todo reunido de lo que hemos visto. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que sea así, hermanos, para la gloria del Cristo que se entregó por nosotros en el Calvario. Oremos. Nuestro Dios y Padre, venimos ante ti. Ya es comprensible que muchas veces pasamos por alto estas bendiciones, estos privilegios que tenemos en Cristo, porque parece imposible que tú nos concedas tales bendiciones, pero vienen de tu gracia, y tu gracia es tu amor hacia los que no lo merecemos, y por eso sabemos que a pesar de nuestra falta de mérito, tú todavía nos ofreces una vida llevada en la fe que ya nos ha salvado, y también una vida llevada con una esperanza en ti que nos permite una certidumbre de actitud, venga lo que venga en el futuro. Padre, te rogamos que a la luz de tu palabra, que sepamos arreglar nuestras vidas para que estas prioridades ocupen los sitios prioritarios que merecen en nuestro horario diario, en nuestro calendario día tras día, para que llevemos la vida cristiana auténtica. Y Padre, te rogamos por cualquiera que nos acompañe esta noche, que todavía no tiene esta seguridad de la salvación eterna de su alma, del perdón de sus pecados, no por ningún sentimentalismo por tu parte, sino porque Cristo llevó esa condenación en la cruz del Calvario. Y Padre, te rogamos que al escuchar tu palabra en esta hora, que tal persona vea su necesidad urgente de acudir a Cristo, no a cambiarse de religión, porque la religión no salva, sea cual sea. Es cuestión de relación personal. Y sabemos que tu Hijo amado se entregó en la cruz del Calvario para llevarnos a ti.
para traernos a sí mismo, para que nos realicemos como personas dentro de la relación de amor que tú tenías en mente al crearnos y al redimirnos. Padre, te pedimos que tu gracia, la gracia del Señor Jesucristo, que fluye del amor de Dios el Padre, que lleva fruto en esta comunión tan eficaz con el Espíritu Santo, sea con nosotros y con la familia de fe en todo el mundo, ahora y hasta que la fe se transforme en vista y luego para siempre en la gloria con el Señor. Todo esto, Padre, en el nombre del único pero totalmente suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.